Historia 1. Mi nombre es Clara y tengo 32 años. Soy periodista y he pasado los últimos 10 años investigando casos de corrupción y crimen en la gran ciudad. Sin embargo, mi último encargo me llevó a un pequeño pueblo en el que, según rumores, han ocurrido varias desapariciones inexplicables. Desde el momento en que llegué, algo no se sintió bien. El aire estaba cargado de una tensión que no podía definir. La primera noche en mi nueva casa, un pequeño y antiguo bungalow en las afueras del pueblo, fue inquietante. No pude evitar notar cómo los vecinos me observaban desde las ventanas mientras descargaba mis cosas del coche. Traté de ignorarlo y me centré en mi trabajo. Sin embargo, esa misma noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché ruidos extraños fuera de mi ventana. Eran susurros y pasos suaves, como si alguien estuviera merodeando alrededor de la casa. Si quieres escuchar más historias como esta, asegúrate de suscribirte al canal y no te pierdas ninguna actualización. Al día siguiente, conocí a algunos de los habitantes del pueblo. El señor Hernández, mi vecino de al lado, fue el primero en presentarse. Era un hombre mayor, de mirada penetrante y sonrisa forzada. Bienvenida, Clara. Cualquier cosa que necesites, no dudes en preguntar, dijo, aunque algo en su tono me hizo sentir incómoda. A medida que pasaban los días, noté comportamientos extraños. La gente parecía evitarnos. Sus conversaciones se detenían abruptamente cuando me acercaba. Unos días después, encontré una nota en mi buzón. Decía simplemente, no confíes en nadie. Al principio, pensé que era una broma de mal gusto, pero algo en mi instinto me decía que debía tomarla en serio. Esa misma noche, un objeto personal desapareció de mi habitación. Había dejado mi reloj en la mesita de noche y por la mañana ya no estaba. La puerta estaba cerrada con llave y no había señales de intrusión. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Las noches se volvieron más inquietantes. Los ruidos fuera de mi ventana continuaron y empecé a notar sombras que se movían furtivamente. La sensación de ser observada se hizo constante. Cada pequeño detalle, desde las miradas furtivas de los vecinos hasta las notas crípticas y los ruidos inexplicables, contribuía a un creciente sentido de paranoia. Algo oscuro y peligroso se ocultaba en este lugar, y estaba decidida a descubrir qué era, aunque cada vez sentía más que mi propia vida podría estar en peligro. Las desapariciones continuaron, y mi investigación comenzó a revelar secretos oscuros del pueblo. Descubrí que las autoridades locales parecían estar encubriendo algo. Cada vez que intentaba obtener información oficial sobre las personas desaparecidas, me encontraba con obstáculos y evasivas. Decidí investigar por mi cuenta, y pronto me topé con algo aterrador. En una antigua biblioteca del pueblo encontré diarios viejos y polvorientos que detallaban la existencia de un culto que operaba en la zona desde hacía décadas. Estos escritos hablaban de rituales oscuros y sacrificios humanos, y mencionaban nombres de personas que habían desaparecido misteriosamente a lo largo de los años. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras leía esas páginas amarillentas, sabiendo que estaba desenterrando algo que debía haber permanecido enterrado. Una noche, mientras revisaba estos documentos en mi casa, escuché un golpe fuerte en la puerta. Abrí con cautela, pero no había nadie. En el suelo, encontré una nota que decía, «Detente, o lo lamentarás».
La amenaza era clara y directa. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba a mi alrededor, esperando ver a alguien escondido en las sombras. La situación empeoró cuando comencé a recibir llamadas telefónicas en mitad de la noche. Al principio, solo escuchaba respiraciones profundas al otro lado de la línea, pero luego empezaron las voces susurrantes. Sabemos lo que estás haciendo, Clara. No podrás escapar. Las palabras eran una mezcla de advertencia y burla, llenándome de un terror creciente. Decidí enfrentar mis miedos y hablar con el señor Hernández, quien parecía saber más de lo que decía. Al principio fue reticente, pero finalmente admitió que el culto seguía activo y que las desapariciones recientes estaban relacionadas con sus rituales. Me habló de una cueva oculta en el bosque, donde se llevaban a cabo los sacrificios. La información que me dio era valiosa, pero también me puso en un peligro aún mayor. Una noche, mientras me dirigía hacia la cueva para investigar, sentí que alguien me seguía. Aceleré el paso, pero los pasos detrás de mí también se hicieron más rápidos. Mi corazón latía con fuerza mientras me adentraba en el bosque oscuro, sabiendo que estaba a punto de descubrir la verdad aterradora sobre el culto y las desapariciones. La noche en que me dirigí hacia la cueva fue la más aterradora de mi vida. La oscuridad del bosque parecía envolverme, y cada crujido de las ramas me hacía saltar. Sentía que alguien me seguía, y la paranoia se apoderaba de mí con cada paso. Finalmente, llegué a la entrada de la cueva, oculta entre la vegetación. Tomé una linterna y entré, sabiendo que lo que encontraría allí cambiaría mi vida para siempre. La cueva estaba fría y húmeda. El aire estaba cargado con un olor metálico que me recordó a la sangre. A medida que avanzaba, las paredes de la cueva se estrechaban y comencé a ver símbolos extraños grabados en la piedra. Eran los mismos símbolos que había visto en los diarios antiguos. Mi corazón latía con fuerza mientras seguía adelante, impulsada por una mezcla de miedo y determinación. De repente, escuché voces. Apagué mi linterna y me escondí detrás de una roca, observando desde las sombras un grupo de personas, encapuchadas y vestidas con túnicas negras, estaba reunido en un círculo. En el centro había un altar cubierto de sangre. Mi respiración se volvió superficial cuando me di cuenta de que estaban realizando un ritual. Uno de ellos levantó un cuchillo y comenzó a recitar un cántico en un idioma que no entendía. Mi instinto me decía que debía huir, pero sabía que necesitaba pruebas. Saqué mi cámara y tomé algunas fotos en silencio. De repente, uno de los encapuchados me vio y gritó, señalando mi dirección. La multitud se volvió hacia mí y supe que tenía que correr. Salí de mi escondite y corrí hacia la salida de la cueva, escuchando los pasos apresurados detrás de mí. Sentía que el terror me impulsaba a seguir adelante. Cuando finalmente salí de la cueva, seguí corriendo hasta llegar al pueblo. Me refugié en mi casa y llamé a la policía, entregándoles las fotos como prueba. Para mi sorpresa, algunos oficiales parecían preocupados, pero otros parecían más interesados en encubrir el incidente. Sabía que no podía confiar en las autoridades locales, así que contacté a un amigo en una estación de noticias nacional y le envié toda la información. Los días siguientes fueron una mezcla de terror y alivio. La historia se hizo pública y la presión mediática obligó a las autoridades a investigar el culto. Arrestaron a varios miembros
y desmantelaron sus operaciones. Pero la sensación de peligro persistía. Sabía que no todos habían sido capturados y que algunos de ellos podrían estar buscando venganza. Decidí dejar el pueblo y mudarme a un lugar seguro, lejos de cualquier recuerdo de ese horror. A pesar del miedo constante, sentí una satisfacción al saber que había ayudado a desmantelar un mal profundo y antiguo. Sin embargo, cada vez que escucho un susurro en la noche o veo una sombra moverse, no puedo evitar recordar esa cueva y los horrores que presencié. Aunque he tratado de seguir adelante con mi vida, el terror de esa experiencia siempre estará conmigo, recordándome que el verdadero mal puede esconderse en los lugares más inesperados. Y cada vez que escribo una nueva historia, llevo conmigo la lección de que a veces la realidad puede ser más aterradora que cualquier ficción. Historia 2. Mi nombre es Elena y tengo 27 años. Soy estudiante de historia en la universidad y siempre he tenido una fascinación por los misterios del pasado. Desde pequeña, me encantaban las historias sobre enigmas no resueltos y eventos inexplicables. Ahora, mi investigación académica me ha llevado a explorar uno de los misterios más intrigantes y oscuros de nuestro país. La desaparición del tren de 1920. Todo comenzó cuando encontré una mención breve sobre el tren desaparecido en un viejo periódico de la biblioteca universitaria. Decidí investigar más a fondo y lo que descubrí fue inquietante. Según los registros, el tren salió de la estación central una noche de otoño, con decenas de pasajeros a bordo, y nunca llegó a su destino. No hubo rastro del tren, ni de sus ocupantes. Esta historia me atrapó por completo, y decidí que debía descubrir la verdad detrás de este enigma. Pasé horas revisando archivos antiguos, diarios y cartas de la época. Encontré testimonios de familiares de los pasajeros desaparecidos, quienes hablaban de cartas misteriosas y comportamientos extraños antes del fatídico viaje. Cada pista me llevaba más profundo, en un laberinto de secretos y mentiras. Mi siguiente paso fue entrevistar a los descendientes de los desaparecidos. Conocí a doña Mercedes, una anciana de 85 años cuyo abuelo estaba en el tren. Ella me mostró una carta que su abuelo le había enviado días antes de la desaparición. La carta hablaba de un asunto urgente que debía resolver en la capital, pero no daba más detalles. También mencionaba algo sobre un mapa antiguo que debía encontrar. La curiosidad me consumía, y cada nuevo hallazgo me hacía sentir más cerca de la verdad. Una tarde, mientras revisaba documentos en la biblioteca municipal, encontré un diario de uno de los ingenieros que trabajó en la construcción del ferrocarril. En él, describía una red de túneles subterráneos que no estaban en los planos oficiales. Estos túneles, según él, fueron utilizados durante la guerra para transporte secreto de suministros. ¿Podría el tren haber sido desviado a uno de estos túneles? La posibilidad era inquietante y prometía llevarme aún más cerca del misterio. A medida que avanzaba en mi investigación, comencé a notar que algunos documentos habían sido borrados o alterados. Las autoridades locales parecían querer mantener este asunto en la sombra. Cada vez que solicitaba información oficial, me encontraba con evasivas y trabas burocráticas. Sin embargo, no iba a dejar que esto me detuviera. Decidí seguir buscando, convencida de que estaba en el camino correcto. Las noches las pasaba en vela, revisando una y otra vez mis notas,
tratando de conectar los puntos. Cada nuevo hallazgo era un pequeño triunfo, pero también me acercaba a un peligro desconocido que aún no podía comprender del todo. El tren desaparecido se había convertido en mi obsesión y estaba dispuesta a llegar al fondo de este misterio, sin importar las consecuencias. A medida que profundizaba en mi investigación, los descubrimientos se volvieron más perturbadores. Encontré un mapa antiguo en la biblioteca municipal que sugería la existencia de túneles subterráneos utilizados durante la guerra para transportar suministros secretos. Estos túneles no aparecían en los planos oficiales, lo que alimentó mi sospecha de que el tren pudo haber sido desviado a uno de estos pasadizos ocultos. Decidí explorar uno de estos túneles por mi cuenta. Armada, con una linterna y un par de botas resistentes, me aventuré en la oscuridad. El aire era húmedo y pesado y el silencio opresivo solo era roto por el eco de mis propios pasos. A medida que avanzaba, encontré marcas extrañas en las paredes, como símbolos o códigos que no podía entender. La sensación de estar siendo observada se intensificaba con cada paso que daba. Mi investigación no pasó desapercibida. Una noche, al regresar a casa, encontré una nota en mi puerta que decía: «Deja de buscar, por tu propio bien». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No sabía quién me estaba vigilando, pero claramente mi búsqueda estaba incomodando a alguien. Decidí ser más cautelosa, pero no iba a detenerme. La verdad estaba cerca y no podía dar marcha atrás. Mientras seguía investigando, descubrí documentos que indicaban que el tren había sido utilizado para transportar algo más que pasajeros. Parecía que llevaba una carga secreta, posiblemente artefactos valiosos o documentos clasificados. Esta revelación explicaba por qué había tanto interés en mantener el asunto en secreto. Comencé a recibir llamadas telefónicas en medio de la noche. Al principio solo escuchaba respiraciones al otro lado de la línea, pero luego comenzaron los susurros. «Sabemos lo que estás haciendo, Elena. No puedes escapar». Las amenazas eran cada vez más explícitas y aterradoras. Sabía que estaba en peligro, pero también sabía que estaba más cerca que nunca de descubrir la verdad. Mi entrevista con doña Mercedes reveló más de lo que esperaba. Me habló de su abuelo, quien antes de desaparecer mencionó algo sobre un gran secreto que debía proteger a toda costa. Este secreto, según ella, estaba relacionado con la carga del tren y la razón de su desaparición. Cada pista me acercaba más a una red de conspiraciones que abarcaba décadas. Finalmente, un encuentro con un antiguo trabajador del ferrocarril confirmó mis sospechas. Me mostró un mapa detallado de los túneles y me habló de un grupo de hombres que, en la noche de la desaparición, desviaron el tren hacia uno de estos pasajes ocultos. Estaba claro que había mucho más en juego de lo que imaginaba y que mi vida estaba en riesgo. Con la información del antiguo trabajador del ferrocarril y el mapa en mano, me dirigí hacia el túnel señalado. El aire estaba cargado de tensión mientras me adentraba en la oscuridad. La linterna apenas iluminaba el camino, y cada sonido me hacía saltar. Finalmente, llegué a una puerta metálica oxidada, parcialmente oculta por la vegetación. La empujé con fuerza, y, tras un chirrido agudo, se abrió revelando una entrada a un amplio pasadizo subterráneo. El túnel conducía a una gran caverna, donde encontré los restos del tren desaparecido. Los vagones estaban cubiertos de polvo y moho,
pero era inconfundible. La escena era aterradora. Parecía un mausoleo olvidado. Los restos de documentos y pertenencias de los pasajeros estaban dispersos por todas partes. Pero lo más escalofriante fue encontrar un compartimento secreto en uno de los vagones, lleno de cajas con emblemas gubernamentales y sellos de confidencial. De repente, escuché voces acercándose. Me escondí detrás de una pila de cajas justo cuando un grupo de hombres ingresó al túnel. Eran miembros del culto o de la conspiración que habían desviado el tren. Hablaron en susurros, confirmando que el tren había sido secuestrado para ocultar secretos comprometedores del gobierno. Mi corazón latía con fuerza mientras grababa la conversación con mi teléfono. Cuando intenté escabullirme, una mano fuerte me agarró. Fui arrastrada hacia el centro de la caverna, donde los hombres me interrogaron. A pesar del miedo, logré mantener la calma y no revelar que había grabado su conversación. Con astucia, fingí ignorancia y les hice creer que simplemente estaba perdida. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, me dejaron ir con una advertencia. Salí del túnel y me dirigí a la policía con las pruebas. Aunque inicialmente escépticos, los oficiales se convencieron al escuchar la grabación. La noticia del descubrimiento se difundió rápidamente y el escándalo estalló. El gobierno no tuvo más remedio que desmantelar la conspiración y hacer públicos los documentos clasificados. Aunque la verdad salió a la luz, las amenazas no cesaron. Sabía que aquellos que estaban detrás del encubrimiento todavía estaban allí, observando. Pero ahora, la historia del tren desaparecido estaba resuelta, y las víctimas finalmente podían ser recordadas con dignidad. Si te gustó esta historia y quieres conocer más misterios como este, suscríbete a nuestro canal y no te pierdas ninguna actualización.